Después de la muerte de Carlos González, Harfuch allana el club de los fugitivos y descubre toneladas escondidas. Todo estalló el mismo día en que confirmaron su muerte. Carlos González, el único sobreviviente de la masacre que acabó con los fugitivos, fue hallado sin vida en un motel abandonado, con señales evidentes de persecución y un mensaje escrito con sangre en el espejo. Él sabía demasiado. Fue en ese momento y no antes cuando Omar García Harfuch ordenó el operativo más delicado y explosivo del año, la intervención total del club musical donde ensayaba el grupo norteño. Sabía que detrás del acordeón se escondía algo mucho más grande. A las 3 de la madrugada, bajo estricta confidencialidad, unidades tácticas especiales, binomios caninos, peritos forenses y agentes federales irrumpieron en el viejo club de los fugitivos, ubicado en una zona rural de Naolato. A simple vista era un salón decorado con botas colgadas, luces de feria y una lona polvorienta que aún decía noche de palenque. Pero al cruzar esa puerta, descubrieron el verdadero rostro de una red criminal perfectamente disfrazada de música regional. Todo comenzó cuando uno de los perros se detuvo frente a un estuche de acordeón. Al abrirlo encontraron lo impensable. Bolsas selladas al vacío con cocaína de alta pureza. Luego revisaron los instrumentos. Cada guitarra tenía doble fondo, los tambores eran desmontables y los estuches debajo se escondían bloques prensados. En cuestión de minutos ya sumaban más de 1,5 toneladas de droga, cocaína, metanfetaminas, marihuana procesada y lo más alarmante, pastillas de fentanilo. Millones de pastillas listas para ser distribuidas, pero esto era apenas el inicio. En lo que parecía una cabina de DJ, un agente halló una pared falsa con una compuerta sellada detrás. Un túnel angosto descendía a una cámara subterránea, un búnker de almacenamiento con rieles, ventilación y paredes térmicas perfectamente diseñado. Ahí encontraron otras 2 toneladas de droga, armas largas de uso exclusivo, uniformes tácticos con insignias falsas del ejército y documentos que involucraban a empresas fachada. Pero el hallazgo más perturbador fue una libreta vieja con anotaciones hechas a mano. Allí estaban los nombres de los integrantes del grupo junto a códigos, montos en dólares, fechas de entregas y una palabra que aparecía repetidamente: travesía. Según Harfuch, ese era el nombre clave del operativo clandestino en el que estaba involucrado el grupo. Porque sí, los fugitivos no solo eran músicos, también eran parte de una operación criminal encubierta. Al final del túnel, una escotilla conectaba con un terreno baldío, una ruta de escape, una salida en caso de emergencia, pero nadie escapó y todos murieron. Cuando Harf llegó al lugar con helicópteros y unidades blindadas rodeando el perímetro, dijo frente a la prensa: este club era una fachada. Aquí se procesaba, almacenaba y distribuía droga disfrazada de cultura. La muerte de Carlos González no fue casualidad, fue un mensaje. Y ahora responderemos con verdad. Y así quedó confirmado. La muerte de Carlos González fue el detonante de una investigación que arrasó con la imagen de uno de los grupos más populares de México. Pero lo que aún no sabían era que la verdadera traición estaba escrita en los celulares de los músicos. Mensajes cifrados, audios perdidos y una ubicación que cambiaría el rumbo de toda la historia. Y esto apenas comenzaba. Los federales no lo dijeron en televisión, tampoco lo filtraron a la prensa, pero lo cierto es que el celular de Carlos González fue recuperado y no estaba destruido como muchos pensaban. Estaba ahí escondido en su bota derecha, envuelto en una bolsa plástica y con el modo avión activado. Era un celular barato, viejo, de esos que no levantan sospechas, pero al encenderlo, lo que contenía fue suficiente para cambiar toda la investigación. Mensajes con geolocalización, notas de voz crípticas, fotografías de paquetes y, lo más importante, una conversación que terminó 2 días antes de su muerte. El remitente tenía un nombre guardado como trompeta,
Pero la policía descubrió pronto de quién se trataba. Era uno de los músicos del grupo, aún no identificado públicamente y al parecer el delator. El intercambio de mensajes comenzó una semana antes de la masacre cuando Carlos, desesperado, le escribió: «Nos están vigilando». Lo del rancho se salió de control. «¿Ya entregaste lo del acordeón?». A lo que Trompeta respondió: «Sí, pero me pidieron más. Dijeron que o se dobla la ruta o se dobla la banda». Carlos insistía en huir, en desaparecer. Los audios que dejó eran entrecortados, cargados de miedo. Uno en particular heló la sangre de los peritos. «Yo sé lo que hicimos, pero esto ya es otra cosa. Nos van a matar, no es una advertencia, es una sentencia. Estoy viendo sombras en todas partes. Me están siguiendo. Si me pasa algo, no fue un accidente». En la libreta hallada en el túnel también aparecía una pista. En la última página escrita con tinta roja se leía: «Lo traicionó uno de los suyos». Trompeta habló. A partir de esa revelación, Harfuch ordenó una serie de operativos simultáneos en 3 estados. La investigación dejó de ser solo drogas. Ahora también era sobre quién filtró información al enemigo y por qué uno de los músicos había decidido vender a todo el grupo. Las pruebas eran demoledoras. Carlos había descubierto que el club musical era solo una de las múltiples sedes del operativo Travesía. Pero, a diferencia de los demás, él quería salirse del juego. Tenía miedo. Había recibido amenazas directas y le habían advertido que si no seguía la ruta, lo buscarían hasta el fin del mundo. Ese fin lo alcanzó en un motel sin luz, con la puerta sin seguro y una Biblia abierta sobre el pecho. Pero, ¿quién lo entregó? Los audios apuntaban a que Trompeta tenía un contacto en el norte, un hombre conocido como el Pastor, mencionado varias veces en los chats, como el que movía la mercancía bendecida. Las autoridades todavía no saben si ese alias corresponde a un miembro del crimen organizado o a un empresario corrupto. Pero lo que sí saben es que había reuniones secretas en el camerino durante los ensayos. Allí, según un vídeo hallado en una cámara de seguridad olvidada, se ve a Carlos González discutiendo a gritos con otro integrante del grupo. No hay audio, solo imágenes, pero el lenguaje corporal es evidente. Carlos se lleva las manos a la cabeza, el otro lo empuja y luego ambos desaparecen tras la cortina negra. Ese fue el último ensayo del grupo. Horas después, todos fueron citados para una reunión urgente y luego la masacre. Lo más perturbador es que la cámara que grabó todo eso no fue destruida. Estaba oculta en una de las vigas, sin conexión a corriente con batería propia, como si alguien más también estuviera vigilando desde dentro. Hars fue claro al declarar: «Esto no es solo un caso de tráfico, es una estructura infiltrada. Uno de los suyos lo vendió y aún no sabemos cuántos más están involucrados». El celular de Carlos reveló una última nota de voz grabada el mismo día que murió. Nunca fue enviada, estaba en sus borradores. Decía con voz quebrada: «Si alguien escucha esto, quiero que sepa que yo no quise seguir. Lo intenté, no quería terminar así. Mamá, perdóname, lo del club era solo una máscara, no era música, era otra cosa. Y ya no se puede volver atrás». Los investigadores han confirmado que hay al menos 3 personas más implicadas en la red, todas con vínculos cercanos al grupo musical. Y los federales están buscando al delator. Pero mientras tanto, la pregunta sigue abierta. ¿Quién era Trompeta? ¿Y por qué decidió traicionar a quienes fueron sus hermanos de escenario durante más de una década? En la próxima entrega revelaremos el contenido completo de la libreta, los nombres codificados y las coordenadas encontradas en una de las guitarras, porque esta historia va más allá de un grupo musical. Es la caída de una red silenciosa que creció entre notas y aplausos. Y la verdadera guerra apenas comienza. La escena parecía una más entre los escombros del club musical. Guitarras colgadas, cables quemados, instrumentos oxidados por la humedad.
Pero una guitarra en particular llamó la atención de un perito forense. Era vieja, de madera agrietada, sin cuerdas y con una pequeña cruz dibujada cerca del clavijero. Cuando la levantaron, notaron que pesaba más de lo normal. Al examinarla a fondo, encontraron lo impensable, un compartimiento oculto dentro del cuerpo de la guitarra. Allí, meticulosamente envueltas en plástico al vacío, había 3 cosas: una memoria Micro SD, una cadena con un dije en forma de serpiente y un papel arrugado con coordenadas escritas a mano en tinta roja. El papel decía: si llegas a esto, ya es tarde. Pero sabrás la verdad, la micro SD fue insertada de inmediato en un lector seguro del laboratorio forense. El archivo principal se titulaba Última función y contenía una grabación que estremeció a todos. Era una confesión. Frente a la cámara, temblando, con el rostro parcialmente cubierto por una gorra y lentes oscuros, hablaba un hombre con voz quebrada. Se identificaba como Ramiro Z, trompetista del grupo fugitivo durante 12 años. Y lo que decía cambió para siempre el rumbo de la investigación. Yo lo entregué. Fui yo. Me amenazaron. Me dijeron que si no cooperaba, no solo me mataban a mí, iban por mi hija. Por mi madre. Carlos lo sabía. Me encaró. Pero ya era tarde. Les pasé la ubicación del rancho, la ruta de la furgoneta y hasta los movimientos de la seguridad del club. Me pagaron con silencio. Me obligaron a seguir fingiendo, a seguir tocando y en un momento de absoluta desesperación soltó una frase que quedaría grabada para siempre. No éramos una banda, éramos un transporte disfrazado. El verdadero negocio viajaba dentro de los parlantes. Harfoots, al enterarse de esto, activó de inmediato una operación encubierta hacia las coordenadas encontradas en el papel dentro de la guitarra. La ubicación los llevó a un rancho abandonado a 40 minutos de la ciudad, rodeado de árboles secos y sin señal de celular. Ahí, bajo un silo metálico oxidado, hallaron un sótano sellado con concreto. Romper esa entrada tomó más de 3 horas y cuando al fin ingresaron, el horror los dejó sin palabras. Lo que encontraron fue una réplica del club musical, pero subterránea, un estudio de grabación falso, consolas sin funcionar y entre las paredes ocultos detrás de paneles acústicos, paquetes con más de 700 kilogramos de la misma sustancia encontrada en la redada anterior. Pero eso no era lo más perturbador. En el centro del recinto había una silla de metal. Sobre ella, un cuerpo en avanzado estado de descomposición con una hoja en el pecho que decía: trompeta ya pagó. El análisis forense confirmó lo que todos temían. Era Ramiro Z el delator, el traidor y ahora el castigado. La noticia no fue divulgada en los medios, fue clasificada como material restringido, pero en los pasillos del cuartel de Harfoots todos sabían que había comenzado una limpieza interna. El mensaje era claro: nadie podía salir con vida de esa red. Los diarios informaron vagamente de una fosa clandestina, pero lo que en realidad se encontró ahí fue la evidencia irrefutable de una organización capaz de convertir la música en mercancía y el escenario en ruta de distribución. Los análisis posteriores revelaron que cada concierto era una entrega, cada bocina una cápsula, cada gira una cobertura para mover toneladas de sustancia sin levantar sospechas. Y todo estaba documentado en una segunda libreta encontrada en el rancho. Fechas, nombres, clave, rutas, pagos. Uno de los nombres que apareció repetidamente fue Sombra 14. Los investigadores aún no saben con certeza quién es, pero algunos documentos apuntan a que Sombra 14 tenía línea directa con figuras de alto nivel, incluso con vínculos en el extranjero. Harfoots, en una rueda de prensa reservada declaró: el caso del grupo fugitivo no es aislado, es parte de algo más grande. Estamos ante una red invisible que mezcla entretenimiento con crimen estructurado y apenas hemos arañado la superficie. La muerte de Carlos González entonces no fue casualidad, ni venganza, ni accidente. Fue una advertencia,
un castigo ejemplar, porque Carlos, aún dentro de la red, intentó redimirse, intentó hablar, intentó salir, pero en este juego nadie sale. Los seguidores del grupo, conmocionados por las revelaciones, inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza, confusión y rabia. Muchos se preguntaban cuántos sabíamos realmente de ellos. Era todo un show. Nosotros también fuimos parte sin saberlo. Y entre los fanáticos, alguien publicó una última teoría. Un joven que dijo haber trabajado en los conciertos como técnico de audio escribió en un foro anónimo: Carlos sabía que no llegaría vivo al final, por eso dejó todo en esa guitarra. Era su forma de confesar sin hablar. Él fue víctima, pero también testigo. Y lo que dejó atrás es lo único que nos permite conocer la verdad. La investigación sigue abierta. El club fue demolido. Los demás integrantes del grupo aún no han aparecido y se rumorea que algunos escaparon antes de la redada final, ayudados por contactos internacionales. Pero lo único claro es que Carlos González fue silenciado porque sabía demasiado y hoy su voz resuena más fuerte que nunca. No en los escenarios, sino entre las paredes de un caso que sacudió al país entero. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es: ¿cuántos grupos más están haciendo lo mismo?